Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos, amigos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre epigenética, ¿cierto? Y la epigenética no es más como trata sobre la regulación de la expresión de los genes, ¿cierto? Y cuáles son los reguladores de la expresión genética. Bueno, vamos a mirarlos. Se encuentra lo que son la modificación de las proteínas histonas, la metilación del ácido desoxirribonucleico. Son reguladores de la expresión genética, ¿cierto? También está el microARN y los ácidos ribonucleicos no codificantes. Y también está el ácido ribonucleico de interferencia, que es un regulador de la expresión genética, ¿cierto? Y vamos a hablar ahora sobre las proteínas histonas, ¿cierto? Hay varios tipos de proteínas histonas, ¿cierto? Como lo que es la histona H1, H2A, H2B, H3 y H4, ¿cierto? Antes de hablar de los tipos de proteínas histonas, debemos entender qué es una proteína o qué es lo que hace una proteína histona, ¿cierto? Las proteínas histonas se encuentran en los cromosomas y se encargan de condensar, ¿cierto?, el ácido desoxirribonucleico en el núcleo celular en forma de cromatina. Eso es lo que hacen las proteínas histonas, condensar el ácido desoxirribonucleico en el núcleo celular en forma de cromatina, ¿cierto? Ahora, ya les hablé de los tipos de proteínas histonas, ¿cierto? Estas proteínas histonas son importantes para mantener la estabilidad de la estructura de la cromatina, ¿cierto? Y para la transcripción, ¿cierto? La transcripción no es más que el paso del ácido desoxirribonucleico, ¿cierto?, de ADN a ARN por la ácido ribonucleico polimerasa. Y bueno, pueden haber algunas modificaciones epigenéticas, ¿cierto?, de las proteínas histonas, ¿cierto?, como lo que son la metilación de las proteínas histonas, ¿cierto?, la acetilación de las proteínas histonas, ¿cierto?, y la fosforilación de las proteínas histonas, la ubiquitinación de las proteínas histonas, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son las enzimas que contribuyen ¿cierto?, a las modificaciones epigenéticas de las proteínas histonas? Bueno, voy a hablar de cuáles son estas enzimas. Las metiltransferasas, ¿cierto? Son enzimas que se encargan de dar un grupo metilo al ácido, bueno, al ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? De hacer una metilación al ácido desoxirribonucleico. La metilación del ácido desoxirribonucleico es importante para la regulación de la expresión de genética. Pero ¿cómo es esto posible? Bueno, resulta ser que el grupo metilo, ¿cierto?, se va a unir a una citosina, ¿cierto?, en el ácido desoxirribonucleico de tal manera que se van a activar o inactivar ciertos tipos de genes, ¿cierto? Y de tal manera que se va a regular la expresión, ¿cierto?, genética, de tal manera que se regulan los genes que se encargan de codificar para la formación de las proteínas. Bueno, espero que eso se entienda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si las proteínas histonas se unen en conjunto en una fibra de cromatina? Bueno, se va a formar lo que se denomina los nucleosomas, ¿cierto? Y los nucleosomas, ¿cierto?, fueron descubiertos mediante microscopía electrónica en 1970. Entonces, en su conjunto, los nucleosomas se encargan, ¿cierto?, se encargan de condensar el ácido desoxirribonucleico en el núcleo celular en forma de cromatina. Eso es lo que hacen los nucleosomas, ¿cierto? Y al unirse las proteínas histonas lo van a hacer en forma de un collar, ¿cierto?, o en forma de un rosario. Muy curioso esto, ¿no? Bueno, aparte de estas modificamos otras modificaciones epigenéticas, ¿cierto? Bueno, como lo que son modificaciones epigenéticas embriológicas, ¿cierto?, embrionarias, ¿cierto? En la embriogénesis, ¿cierto?, en la formación del embrión pueden haber modificaciones epigenéticas, ¿cierto? Bueno, y se dice que cuando el óvulo y el espermatozoide, ¿cierto?, se unen, se genera la fecundación, ¿cierto? Cuando el pronúcleo del espermatozoide se entra en el citoplasma del óvulo, se genera la fecundación, ¿cierto? Y se habla de una desmetilación del ácido desoxirribonucleico en el pronúcleo, ¿cierto?, del genoma paterno del espermatozoide, ¿cierto? Muy curioso. Y también se habla de una hipometilación, ¿cierto?, del ácido desoxirribonucleico en el genoma materno, ¿cierto?, más que todo en una morula. Pero bueno, ¿qué es eso de morula, no? Tendríamos que entender primero, ¿no? Bueno, primero hay una fecundación, después se forma el cigoto, ¿cierto? Hay unas subdivisiones celulares, ¿cierto? Se genera la morula, ¿cierto? Que es un embrión, ¿cierto?, con unas 16 divisiones celulares, ¿cierto?
posteriormente se genera otro embrión llamado blastocisto, que tiene de alrededor a 200 divisiones celulares, y este blastocito es un embrión de 5 a 6 días, ¿cierto? Lo que es del paso a la mórula, ¿cierto? Al blastocito, ¿cierto? Hay un paso de lo que es la hipometilación y el paso del blastocito a la gastrulación, ¿cierto? Va a ocurrir un paso de metilación del nodo, ¿cierto? Y hipermetilación del ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Pero ¿qué es esto de la gastrulación? Bueno, en el blastocito, ¿cierto? Como dije, es un embrión de 5 o 6 días de nacido, ¿cierto? Van a haber unas células epiteliales que van a recubrir a este blastocito, que se llama trofoblasto, y este trofoblasto o trofoectodermo se conecta a su vez con el endometrio del útero, ¿cierto? Y posteriormente se van a dar la formación de tejidos extraembrionarios, ¿cierto? Como la placenta. ¿Cierto? Y el blastocito también tiene partes, o sea, células internas, ¿cierto? Y de estas células internas del blastocito se va la formación del embrión, ¿cierto? Ahora, después de eso, del blastocito se genera la gastrulación, pero como excepción se va a generar una línea germinativa, ¿cierto? Y también se habla de unas células primordiales germinales que son precursoras de los gametos, óvulo y espermatozoide, ¿cierto? Son importantes para la gametogénesis, o sea, la formación de los gametos sexuales, óvulo y espermatozoide. En la gastrulación se va a generar una línea germinativa y posteriormente a eso se van a generar 3 capas germinativas, ¿cierto? Como lo que son ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿cierto? Estas 3 capas germinativas también son conocidas como capas embrionarias, ¿cierto? Bueno, y estas capas, bueno, después de esto, hay, como le decía, hay unos cambios de la metilación del ácido desoxirribonucleico. También hay modificaciones epigenéticas, ¿cierto? En lo que es en el ciclo biológico, en el desarrollo biológico, ¿cierto? Y hay modificaciones genéticas, ¿cierto? En lo que es la asistencia, ¿cierto? La asistencia humana, la reproducción artificial, reproducción artificial humana asistida, ¿cierto? Como ahora, respecto a lo que es la estimulación ovárica, la fecundación in vitro, en todos estos procesos también se van a dar lo que son modificaciones epigenéticas, y también en lo que son los embriones artificiales, ¿cierto? La formación de embriones artificiales humanos también se da lo que son modificaciones epigenéticas, ¿cierto? Ahora, también hay modificaciones epigenéticas, ¿cierto? Por factores ambientales, ¿cierto? Factores ambientales como lo que son la alimentación, los hábitos de vida, ¿cierto? Y se habla de unas epimutaciones, ¿cierto? Ya que, bueno, en nuestro desarrollo, ¿cierto? Bueno, podemos estar expuestos a diferentes factores externos, ¿cierto? Y nuestro organismo puede tener cambios en su epigenoma, ¿cierto? De tal manera que puede haber modificaciones epigenéticas. Espero que se entienda esto de alguna manera. Es un poco complejo entender el tema, pero espero se entienda. En pocas palabras, ¿cierto? Nuestros factores ambientales pueden afectar a nuestro epigenoma y se pueden generar unas epimutaciones, ¿cierto? Que están asociados con procesos de enfermedad, ¿cierto? Y factores patológicos o enfermedades, ¿cierto? Ahora, también hay modificaciones epigenéticas que están asociados con el cáncer, ¿cierto? Hay metilaciones anormales del ácido desoxirribonucleico en varios tipos de cánceres, ¿cierto? ¿Y en cuáles tipos de cáncer podemos encontrar estas modificaciones de la metilación del ácido desoxirribonucleico? Hay varios, ¿no? Uno de esos es el cáncer de próstata, otro es el cáncer de mama, ¿cierto? Otro es el cáncer de estómago, ¿cierto? Entre otros tipos de cánceres, ¿cierto? Hay otra cosa que es importante, hay una bacteria, ¿cierto? Es Helicobacter pylori. Puede causar modificaciones epigenéticas, ¿cierto? Y está asociada también con el cáncer, ¿cierto? Con el cáncer gástrico, ¿cierto? Y bueno, como tal, las modificaciones epigenéticas se pueden asociar con factores del comportamiento, ¿cierto? Bueno, como tal, no se puede, sería una incoherencia, ¿cierto? Asociar lo que es la epigenética, ¿cierto? Con la teoría de Lamarck, ¿cierto? Ya que las modificaciones epigenéticas
no se pasan de una generación a otra, ¿cierto? No es herencia transgeneracional, ¿cierto? O sea, sí hay herencia genética, ¿cierto? Del ácido desoxirribonucleico de una generación a otra, pero lo que pasa es que estas modificaciones epigenéticas de una a otra generación se van a ir borrando, ¿cierto? La epigenética y la teoría de Lamarck no concuerdan. En su conjunto, la epigenética, como decía en el comienzo del video, trata sobre la regulación de la expresión de los genes. Espero les haya gustado y denle un me gusta y suscríbanse y nos vemos en el próximo video y muchas gracias.